Listo, Humberto, muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de escucharte hablar del caso de éxito como empresario en, digamos, en las dos empresas que has tenido, en CBA Limitada y MSA, ambas, digamos, ubicadas en el sector de las telecomunicaciones. Me gustaría que nos contaras un poquito, digamos, de tu hoja de vida como profesional. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Luz Ángela, por hacerme confesar, ¿no? Yo soy egresado eh, del Instituto Tecnológico de Electrónica y Telecomunicaciones del ITEC, que era el instituto que capacitaba a todo el personal técnico y profesional de Telecom, cuando Telecom era la empresa grande de Colombia. Yo soy egresado y ahí comencé a trabajar. El, Pasé a trabajar en Siemens, tuve la oportunidad de ingresar a Siemens en el año, a ver, en el año 74. 74 comencé a trabajar en Siemens. Duré 10 años y la verdad fue la escuela profesional mía. En Siemens fue una gran escuela en donde aprendí a poner en práctica la teoría, que eso es una gran diferencia, y a poder manejar, aprender a manejar proyectos En el y sector clientes en el sector de las de las telecomunicaciones. telecomunicaciones. Todo, siempre, toda la vida ha sido en el sector de las telecomunicaciones, que se ha ido diversificando en especialidades, ¿no? En Siemens trabajé por comunicaciones por líneas de alta tensión, ya cuando me independicé comencé a incursionar en otras áreas, la más importante fue en el área de fibra óptica, en telefonía móvil celular. Entonces, se ha ido incursionando en eso, pero ahí comencé. O sea que en el sector llevas alrededor de que unos 30, 35 años. Digamos del 75, 25, de 30, ya vamos para los 40 Pero años. los 40 años y todavía ejerces. Todavía ejerzo, todavía Correcto. ejerzo. Con MSA. Actualmente sí, actualmente estoy con MSA en la empresa que tengo desde el año 2000. No, mentiras, desde el año 2001. Yo tengo, está funcionando MSA eh, hasta cuando tenga los alientos. Ok. Digamos que en tus inicios, en la parte de emprendimiento, ¿cuáles fueron tus motivaciones internas y externas que te llevaron a tomar la decisión de voy a crear empresa? Cuando yo estuve en Siemens, como vuelvo a repetirte, fue una gran experiencia y una excelente escuela. El, Aprendí, como en el área de las telecomunicaciones que me involucró Siemens, era muy especializada, entonces yo tenía que ver, tuve que aprender a hacer ofertas, a manejar algo de la parte comercial. Cuando iba a hacer las instalaciones me tocaba eh, comenzar a aprender a relacionarme con los clientes. Entonces la escuela fue muy amplia, tuvo muchas facetas que se aprendieron, no solamente la parte técnica, la parte de la manipulación de los equipos, sino eh, muchos conceptos que abarcan la ejecución de un proyecto. Llegó a un punto en donde yo manejaba esa parte con tanta flexibilidad y con también, no debo decirlo, que sentía que yo podía hacer más, porque decía que lo aprendí bien, tuve buenos maestros, pero sentía que podía hacer más. Entonces me creó la inquietud de que para hacer algo más tenía que hacer una empresa. ¿Tú lo viste como una oportunidad Sí, o una necesidad? no, oportunidad. Necesidad no, porque yo estaba trabajando, tenía un buen empleo, un empleo en donde yo estaba respondiendo ante mi patrón, del patrón que tenía en ese momento, y ante los clientes, o sea que no era factible de que me hubiera retirado, me retiraran, pero vi la opción y la oportunidad de hacer empresa para poder
desarrollar más las capacidades que yo tenía en ese momento. ¿Y cuáles crees que han sido esas características de tu personalidad que te han facilitado el éxito empresarial? A ver, desde una de las cosas que yo aprendí en Siemens es, tuve varios jefes alemanes en esa época, es que un trabajo siempre tiene que hacerse bien, desde el comienzo, bien planificado. Si se hace bien planificado, el trabajo se hace dentro de los términos. Si se hace dentro de los términos y se hace como está planificado, el trabajo sale perfecto y no hay que volver. Entonces, yo tuve esa escuela y, y aprendí de ciertas personas que el manejo con los empleados, con los colaboradores, con la gente que trabaja con uno, es un manejo de respeto. Cuando hay respeto mutuo y cuando uno demuestra lo que uno sabe y sabe acercarse a la gente, las cosas funcionan muy fácil. O sea, lo podríamos resumir que una de las características fue el ejemplo. Pienso que Eh, sí, pienso que sí. El ejemplo, el respeto y sobre todo que uno siempre debe decir las cosas claras, siempre tiene que ser claro. y la Y transparencia. la transparencia, tiene que ser claro no solamente consigo mismo, sino con el cliente y con la gente que trabaja con uno. Digamos que el hecho de tú estar en el sector de las comunicaciones y estar trabajando con Signes, eso fue también lo que te impulsó a no salirte del sector, a seguir, digamos, en la misma línea que venías trabajando. Sí, sí, sí. Sí, porque como tú sabes, las telecomunicaciones han evolucionado mucho y se han abierto muchos campos de acción. Entonces, si uno está preparado, puede hacer muchas cosas, a pesar de la competencia, ¿no? Sí. Puede hacer muchas cosas. Entonces, comencé ahí y ahí me he mantenido hasta ahora. Y digamos que también esa elección de continuar digamos, esa misma línea de negocio en el sector, también fue, se puede decir que producto de esos contactos que tú ya tenías en el medio. Sí, sí, porque para mí cuando decidí retirarme de Siemens y comenzar independiente, para mí fue muy fácil llegar donde los clientes que yo había trabajado siendo funcionario de Siemens y ofrecerles mis servicios y tuve la acogida. Fue muy fácil llegar con ellos, ya me conocían, sabían de mi trabajo. Tuve la fortuna de que casi todos los clientes le informaban a Siemens que yo estaba ofreciendo todos esos servicios y Siemens los validó. Inclusive Siemens me siguió llamando a mí para que hiciera los trabajos que yo hacía como empleado. O sea, seguís con el apoyo de Siemens. Sí, Ok. es decir, no salí en peleas, no salí por conflictos, por algún problema, sino salí bien, digamos, se mantuvo por mucho tiempo una relación comercial y de amistad con muchas personas de Siemens. Cuando tú iniciaste empresa, el tema de recursos financieros, ¿de dónde salieron? ¿O a quién tuviste que Prestado, acudir prestado. para el tema? No, los ahorros muy pocos, pero cuando uno, de pronto el mayor, lo más complicado en ese momento fue eso, precisamente porque había que viajar, comprar herramientas, todo, y lo que se pudo hacer con los ahorros se hizo. De resto fue ayudas de personas y apretar el cinturón. O sea que en ese sentido no se recibió apoyo estatal, No, en ese momento no existía, en ese momento no no existía. existían las facilidades que hay hoy. Eh, Tú has tenido dos empresas, una muy grande que se llamó CBA Limitada, que alcanzó digamos, a tener un papel muy importante dentro el ámbito o el sector de telecomunicaciones y MSA. Eh, en el tema de análisis de crisis que ha tenido que enfrentar en la actividad de sus empresas, ¿cómo?
¿Cómo has abordado esos temas de crisis? Hay diferentes tipos de crisis, yo creo. Cuando hay unos proyectos grandes, siempre va a haber crisis porque uno nunca va a tener la plata suficiente para responder eh, la evolución de los proyectos. Eso hay que manejarlo con mucho tacto, ahí sí recurrir a los bancos, esa parte es manejable. Las crisis más complicadas es cuando se crean los conflictos de falta de confianza con las personas, que fue el caso de CBA Limitada con los socios que tuvimos ahí. Entonces ya cuando cada uno comienza a coger por su lado, entonces se pierde el horizonte de la empresa, eso sí ya es muy complicado, es muy difícil manejar y eso es muy fácil que una empresa se caiga por eso. Pero lo importante fue, uno, pues desafortunadamente se vea, digamos, acabó, pero tú no perdiste el impulso de seguir como empresario y creaste MSA. Sí, Eso es, digamos, de resaltar, porque, digamos, se pudiera pensar que en esos momentos de crisis, de pensar de volver a retomar una nueva empresa, fue bastante difícil, fue bastante difícil. bastante Pero difícil. sin embargo, tú tuviste, digamos, la valentía de volver a empezar con empresa. Sí, ahí ayudó mucho el hecho de que volvió a suceder lo mismo que sucedió cuando estuve en Siemens. Los clientes ya me conocían, los clientes que tenía CBA Limitada ya me conocían, se conocía la forma como nosotros teníamos de trabajar, de responder por los proyectos que nos adjudicaban y esa confianza no se perdió por parte de los clientes. Entonces tenía esa oportunidad, tenía que seguir trabajando y esa era la herramienta que tenía a la mano y seguía adelante. Ok. ¿Cómo consideras que influye la ética en el proceso de creación de empresa? Yo creo que es lo más importante. Es decir, uno tiene que ser serio y honesto con uno mismo para saber sus propias limitaciones. Tiene que ser serio y honesto con sus clientes. Es decir, uno nunca un cliente siempre uno tiene que decirle lo que es la verdad. Es la ética y respetar los compromisos que uno adquiere. Entonces yo pienso que es lo más importante. Uno cuando pierde ese concepto de ética, de respeto, es una empresa que va para el fracaso. Ok. Ya digamos a manera personal, ¿cuáles crees que han sido esos factores de éxito como emprendedor, como empresario? Bueno, lo primero que yo debo recalcar es que seguí muchos consejos de maestros que tuve a lo largo de mi carrera profesional, de conceptos muy claros de cómo debía hacer una de las cosas, primero hacer las cosas bien, segundo ser honesto, ser responsable y tener respeto para con las demás personas. Ok. Y ya por último, ¿qué recomendación tú les puedes dar a los futuros emprendedores? Además de lo que acabo de decir de esos conceptos que uno debe tener, uno tiene que tener la valentía de seguir adelante y no amilanarse, porque hacer empresa no es fácil. Aunque uno pueda tener la plata, pero no es fácil porque hacer empresa tiene muchas aristas, muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. No es solamente hacer un trabajo, es organizar una empresa, es desarrollarla, es mantener una contabilidad sana. Todo eso uno tiene que responder por todo eso. Y entonces, todo eso causa problemas de mayor o menor magnitud. Entonces uno no puede desfallecer y no puede perder el horizonte que se plantea desde un comienzo. Bueno, Humberto, muchísimas gracias por tus aportes. No, muchas gracias, Ángela. Espero sacarle provecho y no. Te deseo mucha suerte y vas a seguir adelante. Ok, muchas gracias.